Bueno, la atrofia. Este es un tema que se encuentra en el capítulo número 1 del libro Patología Estructural y Funcional de Robbins. Entonces, si nosotros vamos a comenzar a estudiar este tema, obviamente necesitamos una definición. Entonces, tenemos que la atrofia es una reducción del tamaño de un órgano o tejido. Hay que tener en cuenta que esa reducción es secundaria a una reducción del tamaño y el número de células. Es importante destacar que la atrofia puede ser tanto fisiológica como patológica. Si hablamos específicamente en cuanto a la atrofia fisiológica, esta se da sin la presencia de una noxa y es frecuente durante el desarrollo normal. Por ejemplo, en algunas estructuras embrionarias, como el conducto tirogloso, que experimenta atrofia durante el desarrollo fetal. También podemos mencionar el hecho de que el tamaño del útero disminuye al poco tiempo del parto. Ahora, si hablamos específicamente en cuanto a la atrofia patológica, esta ocurre frente a una noxa, o sea, requiere la presencia de una noxa para que se produzca. Esta depende de la causa de base y puede ser local o generalizada. Las causas frecuentes de atrofia son las siguientes. Por ejemplo, tenemos atrofia por desuso, atrofia por denervación, reducción de la irrigación, atrofia por la pérdida de la estimulación endocrina, atrofia por presión, atrofia por nutrición inadecuada. Entonces, ahora es importante que nosotros sepamos en qué consiste cada una de estas causas de atrofia. Recordemos que estas distintas causas de atrofia hacen referencia a causas que son patológicas. Entonces, si hablamos en cuanto a la atrofia por desuso, en este caso la reducción inicial del tamaño celular es reversible cuando se inicia o cuando se reinicia la actividad. En cambio, cuando el desuso es más prolongado, lo que sucede es que disminuye el número de fibras musculares esqueléticas además de su tamaño. Esto sucede, por ejemplo, cuando se inmoviliza un hueso fracturado en un yeso o cuando, por ejemplo, tenemos un paciente que se encuentra en reposo absoluto en cama. Otro tipo de atrofia que tenemos es la atrofia por denervación o pérdida de la inervación. En este caso, si se presenta alguna lesión nerviosa, es importante que tengamos en cuenta que las lesiones nerviosas lo que hacen es que determinan una atrofia de las fibras musculares esqueléticas inervadas por ellas. Hay que recordar que el metabolismo y la función normal del músculo esquelético dependen de la inervación. Otro tipo de atrofia que tenemos es la atrofia por reducción de la irrigación. En este caso, hay que tener en cuenta que si se da una reducción de riego de un tejido como consecuencia de una enfermedad oclusiva arterial de lento desarrollo, lo que va a pasar es que esta situación determina la atrofia de dicho tejido. Luego tenemos la atrofia por la pérdida de la estimulación endocrina. Es importante tener en cuenta que muchos tejidos son sensibles a hormonas. En este caso podemos mencionar la mama y los órganos reproductores. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos tejidos que son sensibles a hormonas, ¿qué va a pasar? Que ellos dependen de la estimulación endocrina para su metabolismo y función normales. Entonces, por ejemplo, la pérdida de estimulación estrogénica tras la menopausia determina una atrofia fisiológica tanto del endometrio como del epitelio vaginal y la mama. Luego tenemos la atrofia por presión. En este caso, la compresión tisular de cualquier duración puede causar atrofia. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un tumor benigno, obviamente ese tumor va a ir creciendo a medida que va pasando el tiempo.
Entonces, ¿qué sucede? Que este tumor, a medida que aumenta de tamaño, puede provocar la atrofia de los tejidos sanos que lo rodean. Luego tenemos la atrofia por nutrición inadecuada. Aquí es importante destacar que una malnutrición proteico-calórica que sea importante se asocia al uso del músculo esquelético como fuente energética. Y esto va a suceder cuando las otras reservas, como por ejemplo el tejido adiposo, se ha agotado. Entonces, ¿qué sucede? Que esto determina una atrofia muscular que es bastante importante. Teniendo en cuenta todo lo que mencioné anteriormente, es importante destacar algo, o sea, es importante que tengamos en cuenta que los cambios celulares asociados a la atrofia son idénticos en todas estas situaciones y que la respuesta inicial es una reducción del tamaño y los orgánulos celulares que pueden reducir las necesidades metabólicas de la célula para permitirle sobrevivir a esa célula. Entonces, hay que tener en cuenta que las células de un músculo atrófico contienen menos mitocondrias y miofilamentos y también una menor cantidad de retículo endoplasmático rugoso. A continuación, voy a dar algunos ejemplos de distintas situaciones y teniendo en cuenta esas situaciones podemos determinar qué tipo de atrofia tiene, por ejemplo, un determinado paciente. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos un paciente que se dice que está adelgazado. También se puede usar la palabra emaciado o caquético. Recordemos que el caquético hace referencia a caquexia. Este paciente probablemente se encuentra postrado hace mucho tiempo. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que muchos adultos mayores están, por ejemplo, en reposo permanente, están postrados, no autoválidos. Entonces, ¿qué sucede? Que esa imposibilidad de usar la musculatura lo que hace es que genera un cambio adaptativo, que ¿cuál es? La atrofia. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué le pasó a la masa muscular de nuestro paciente? Obviamente, la respuesta a esa pregunta es que esa masa muscular se atrofió. Recordemos la definición de atrofia. La atrofia la podemos definir como la disminución del tamaño celular con la consecuente disminución del tamaño del tejido u órgano del cual estas células forman parte. Es importante entender la atrofia como un mecanismo que tiene la célula para achicarse. Podemos hacer un ejemplo, no sé, por ejemplo, una familia que recibe en un determinado momento menos ingresos económicos a los que están acostumbrados. ¿Qué sucede? Que esa familia tiene que adaptarse y ¿cómo lo hace? Gastando menos. Entonces, en este caso, podemos decir que la célula se achica, o sea, achica los gastos, achica el tamaño de sus organelas, o sea, achica su tamaño global. Y como consecuencia disminuye el tamaño del tejido y del órgano que componen. En el caso de la imagen que estamos observando, podemos hablar de una atrofia por desuso, que recordemos que hace parte de las atrofias patológicas. Ahora tenemos otra imagen. En esta imagen hay dos órganos, obviamente son órganos bilaterales. Y si observamos bien, estos son testículos. ¿Qué pasó? Que uno de estos testículos, el que está más pequeño, sufrió un cambio adaptativo. ¿Cuál es? La atrofia. En sí, lo que le pasó a este testículo es que sufrió atrofia testicular por compresión. Entonces, ahora podemos hacernos una pregunta. ¿Cuál fue la noxa o injuria que provocó esa atrofia testicular por compresión? Obviamente en el testículo que está más pequeño.
La respuesta a esa pregunta es que este paciente presentó criptorquidia. O sea, la criptorquidia es la noxa o injuria que provocó ese cambio adaptativo, o sea, que provocó la atrofia. Recordemos que la criptorquidia es un trastorno del desarrollo que consiste en el descenso incompleto de uno o ambos testículos a través del canal inguinal del escroto. O sea, lo que sucede acá es que falla el descenso de la gónada por el trayecto inguinal. Entonces la gónada queda retenida ahí y obviamente ese espacio no tiene un tamaño que sea suficiente para dejar crecer esa gónada y obviamente no deja desarrollar la gónada. Por eso hay que hacer lo que se llama orquidopexia, que es llevar ese testículo a la bolsa para que pueda crecer. Esto es importante porque los casos de criptorquidia pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer testicular, o sea, como un dato para tenerlo en cuenta. Ahora tenemos esta imagen. En esta imagen podemos observar un paciente y si miramos bien, este paciente tiene el hombro izquierdo más caído. ¿Qué pasó con este paciente? Este paciente tuvo un accidente de tránsito y como consecuencia presentó un daño cervical. Por lo tanto, no hay inervación. Como consecuencia de esto, se produce la atrofia por denervación de la placa motora. Ahora tenemos esta imagen que en sí nos presenta un corte macroscópico. Estos son órganos bilaterales, si observamos bien son riñones. Fíjense cómo de la arteria renal izquierda, acá, nace una arteria que por ejemplo puede ser la arteria espermática. Entonces es importante recordar que los riñones deben tener ciertas medidas. Se dice que un riñón normal debe tener aproximadamente 12 centímetros de alto, 6 centímetros de ancho y 3 centímetros de espesor. En el riñón derecho de la imagen, obviamente, estas medidas se ven que están disminuidas. Nosotros podemos afirmar que este riñón presenta atrofia. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, ¿cuál pudo haber sido la noxa o injuria que causó esa atrofia en el riñón derecho? La respuesta a esa pregunta, si recordamos todo lo que hemos estudiado, es isquemia. Es decir, en este caso hay una atrofia por una isquemia generada por una placa de ateroma en la arteria renal derecha. Observando la imagen, también nos podemos preguntar si esa isquemia que se presenta es una isquemia que es aguda o es crónica. Obviamente es una isquemia que es crónica. Recordemos la importancia de la cronicidad en la acción de una noxa en un cambio adaptativo. Entonces, otra cosa es que la isquemia es crónica porque si la placa de ateroma estuviera cerrando la totalidad de la luz de la arteria renal derecha, es decir, si hubiera una obstrucción total, no se diera una atrofia, sino que directamente se diera un infarto. Por esa misma razón decimos que la oclusión es parcial. Por lo cual nos podemos plantear otra pregunta que ya la respondimos con lo que dije anteriormente, que sería, ¿la placa de ateroma está ocluyendo totalmente la luz de la arteria renal derecha o parcialmente? Obviamente la respuesta a esa pregunta es parcial. Ahora, tenemos estas dos imágenes. Estas dos imágenes representan el epitelio de los túbulos renales. En la imagen superior tenemos el epitelio normal, que es un epitelio simple cúbico. En la imagen inferior vemos un epitelio simple plano. ¿Qué pasó acá?
que el epitelio dejó de ser cúbico por la isquemia, que es crónica, y pasó a ser un epitelio plano. Simplemente podemos decir que la célula se achicó, pero que recordemos que en la atrofia la célula se achica. O sea, en este caso podemos afirmar que el riñón derecho está resistiendo a la noxa cambiando de epitelio. Entonces, en este caso que acabamos de analizar, podemos afirmar que corresponden a una atrofia por isquemia crónica e hipoxia. Ahora, si observamos esta imagen, tenemos la macroscopía de 3 pares de glándulas suprarrenales. Primer par, segundo par, tercer par. Claramente las de abajo están normales y las de arriba están patológicas. Entonces yo me puedo hacer una pregunta. ¿Qué causó ese cambio morfológico? Obviamente en las que se encuentran patológicas. La respuesta a esa pregunta es una atrofia patológica por falta de estimulación hormonal. Obviamente, como estamos hablando de la atrofia, lo que causó ese cambio morfológico en las glándulas suprarrenales que se encuentran en la parte superior fue una atrofia. Obviamente es una atrofia patológica y pues complementamos esta respuesta al decir que es por falta de estimulación hormonal. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué pudo haber provocado este problema? Si nosotros recordamos todo lo que hemos estudiado, podemos afirmar que fue el uso de corticoides. Ahora, algo que es muy importante, el porqué de las cosas. O sea, ¿por qué el uso de corticoides puede provocar este problema? Esta respuesta, o sea, la respuesta a esta pregunta, podemos razonarla. Por ejemplo, si a un paciente nosotros le administramos una corticoterapia prolongada, hay que tener en cuenta que al haber un corticoide sintético en el organismo de nuestro paciente, este en el cuerpo hace de cortisol endógeno. Entonces, ¿qué sucede? Que como consecuencia se bloquea la secreción de ACTH, es decir, hormona adrenocorticotropa o corticotropina, corticotrofina, cualquiera de estos son sinónimos. Lo que sucede es que se bloquea la secreción de ACTH. Entonces, como consecuencia de esto, las suprarrenales se atrofian. ¿Por qué? Porque de cierta forma podemos decir que no trabajan. ¿Por qué? Porque el cortisol está siendo aportado de manera endógena. Ahora, ¿cuál es el problema de estos pacientes? Que si nosotros le sacamos bruscamente el corticoide, lo que puede pasar es que estos pacientes pueden entrar en una insuficiencia suprarrenal aguda grave. ¿Por qué? Porque no tiene cómo responder la glándula suprarrenal. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta que el retiro de un corticoide se hace lentamente, progresivamente, para darle tiempo a la glándula para que vuelva a ser estimulada.